Bueno, creo que está dando vueltas para iniciar la grabación. Al menos eso dice el mensaje. Mientras inicia la grabación, voy a aprovechar entonces para saludarle al profesor Atilio. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Un gusto, compañeros. ¿Qué tal, Aleli? Te felicito por tu constancia, porque si no hubieras no hubiera aceptado, porque tenía una agenda infernal, pero bueno, lo lograste, así que sí, tenemos una capacidad de presionar impresionante. Es que si no, no salen las cosas, porque la verdad que los compromisos son tantos que si uno lo deja ahí, bueno, la verdad que no, así que, y tenía muchas ganas de participar en esto, así que te felicito por tu empeño, ¿sí? Muchas gracias, profe. Dale. Estamos en vivo, Elba, profe Atilio, profe Aleli. Buenísimo. Bueno, entonces, en primer lugar quisiera dar la cordial bienvenida a todas, todos y todes en esta clase. La verdad, es un lujo enorme para la Cátedra de Teoría Política 1 del cuarto semestre, turno tarde y turno noche de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la FACSO, de la Universidad Nacional de Asunción. Realmente para nosotros es un verdadero placer, digamos, poder abrir este espacio y sobre todo, bueno, agradecer al profe Atilio Borón por aceptar la invitación y por supuesto a la profe Aleli por haber hecho la gestión y haber sido constante, porque sabemos que, bueno, en esta época del año hay muchos compromisos, así que realmente agradecer enormemente y agradecer también a todos y cada uno de los estudiantes y las estudiantes que estuvieron apoyando la organización de este evento, agradecer al área de comunicación, a, bueno, Natalia y a Perla por también acompañarnos en la transmisión de este encuentro. Como ustedes saben, básicamente la cátedra de teoría política busca un poco aportar no solamente al análisis de la comprensión de la realidad a partir de las categorías analíticas que plantea la teoría política, pero además la idea es un poco poder como aportar para entender cómo es que funciona, digamos, la sociedad y cuál es de alguna manera, el papel de los estados, cómo surgen los estados, cuál es el concepto de poder, pero además también la idea es que nos hemos planteado a lo largo de la cátedra poder hacer como digamos, una recuperación y una aproximación respecto a las distintas teorías políticas relacionadas al poder, lo estatal, pero fundamentalmente quisimos también hacer digamos, no perder de vista la relación Estado, mercado y sociedad que fueron planteadas por las distintas perspectivas teóricas. Y la unidad número 3 de nuestro programa tiene que ver, bueno, con la matriz crítica y las perspectivas críticas de teorías del Estado. Entonces, ese contexto es que nos planteamos abordar a Marx. Y bueno, en el marco, y un poco por eso en la introducción le comentaba al profe Atilio las preguntas que fueron surgiendo en la cátedra, cuál es la vigencia. En primer lugar, digamos, si realmente Marx tuvo un aporte a la teoría política, porque pareciera ser que hay una idea de que solo aportó a la teoría económica, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el aporte, digamos, a la teoría del Estado? Pero sobre todo también, ¿cuál es la vigencia de las contribuciones que él hizo? Sobre todo también mirar un poco cuáles son aquellos aspectos críticos de la teoría del Estado y su relación con la sociedad, sobre todo en la coyuntura, digamos, actual que vivimos en el Paraguay, donde estamos, bueno, como todos ustedes saben, con una fuerte crisis política, producto, digamos, de la política, digamos, neoliberal, capitalista, que reproduce una gran desigualdad social. Y en ese sentido, justamente y a propósito, para entender el Estado, su configuración desde esta teoría que vamos hoy a abordar contigo, nos preguntábamos un poco cuál es el papel del Estado desde esta teoría y cómo es que el Estado responde a la cuestión social en estos momentos y un poco
poco en la realidad paraguaya con políticas focalizadas, sin enfoque de derecho, pero además también con una fuerte lógica en la que la relación Estado-mercado-sociedad tiende a responder las demandas sociales con lógicas de criminalización de la protesta social. Es lo que vivimos estudiantes, docentes, ciudadanía, organizaciones, digamos, en estos contextos. Entonces, un poco para responder a esta y otras preguntas que surgen en la cátedra, profe Atilio Borón, te agradecemos muchísimo tu participación y quisiéramos contar brevemente tu currículum. Sabemos que no daría el tiempo, digamos, para dar detalles acerca de tu trayectoria, pero para los compañeros y las compañeras que por allí no te conocen, el profesor Atilio Borón es sociólogo, es politólogo, es PhD en ciencias políticas por la Universidad de Harvard, es también profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, es investigador también superior del CONICET, que es la máxima categorización otorgada por la institución para la carrera de investigador científico. De hecho, en la cátedra te hemos leído, igualmente también, bueno, hemos invitado a las cátedras de política social, a la cátedra de movimientos sociales y a la comunidad académica de la FACSO, a quien también agradecemos tremendamente, docentes, egresados que están presentes en este encuentro, porque pensamos que la reflexión académica, digamos, sobre este tema va a ser fundamental. De hecho, hay numerosos libros, textos que él ha escrito, digamos, y bueno, estamos utilizando en la FACSO varios de ellos. Fue exiliado político entre los años 1966 y 1984, años en los cuales fue profesor visitante en universidades de Columbia, Nueva York, Massachusetts. En fin, la verdad que es una larga lista de universidades donde estuvo como profesor visitante, enseñó en universidades, ¿cómo se llama? También la cátedra, fue ayudante de la cátedra y alumno de teoría política de la cátedra del profesor Deutsch, ¿verdad? En la Universidad de Harvard, y en México fue profesor de Flaxo. Claramente su enorme trayectoria nos muestra que además de haber sido docente, investigador, fue miembro del comité científico del CROP, institución internacional dedicada a promover los estudios para combatir la pobreza, con sede en Noruega. Entonces, un poco la invitación, para no demorarnos más tiempo para comenzar a escucharle, básicamente la metodología va a ser que vamos a 40 minutos de presentación por parte del profe Atilio, y luego con el apoyo de la profe Aleli vamos a hacer digamos, el debate. La idea es que podamos ir colocando preguntas que tengamos en el chat, también en el Facebook de la FACSO, donde está siendo transmitido este encuentro, podamos anotar nuestras preguntas. En el caso de los compañeros y las compañeras que nos acompañan a través del Meet, poder formular sus preguntas también a viva voz, por supuesto, preguntas breves, digamos, para que podamos dar la mayor posibilidad de poder interactuar con el profesor. Y básicamente también comentarles que gracias al apoyo de un equipo de estudiantes, vamos a luego, bueno, cuando pasen los exámenes finales, coordinar la preparación de una constancia de participación o un certificado, ahí vamos a ver. Así que, por lo tanto, a los compañeros y las compañeras que tengan interés de tener una constancia de participación o certificado, por favor pongan sus datos en el chat, así después lo recogemos con el equipo de apoyo. Así que ya, sin más preámbulos, pasamos la palabra al profesor Atilio, y de nuevo, gracias a todos y todas por acompañarnos en este encuentro. Bien, bueno, buenas tardes a todas, todos. La verdad, un placer muy grande estar por acá, compartir con ustedes, tener un diálogo lo más fluido posible. La cantidad de temas que han surgido, te digo, Elba, hace que realmente uno sienta una cierta dificultad para compensar todo. Entonces, yo empezaría diciendo lo siguiente: muchos de los materiales que yo he trabajado, hoy en día se encuentran reunidos en un texto de descarga gratuita en Claxo. No sé si ustedes sabían ya, si habían visto este libro, ¿verdad?
Es una antología que reúne 50 años de trabajos míos. Desde la primera ponencia, que fue hecha en 1969, hasta la más reciente. Entran a Claxo, ponen Atilio Borón, Bitácora de un navegante, y descargan gratuitamente el libro. Digo para que tengan ya la referencia y puedan ustedes estudiar a fondo, porque lo que yo puedo decir en 40 minutos es una temática tan amplia, inevitablemente va a ser un poco sintético, telegráfico, y pueden quedar dudas. Bueno, ahí muchas de ellas están ahí. A ver, yo empezaría, dado que ustedes me dijeron que tratara de orientarme hacia la parte más que podía ser de intervención, de utilización de esta teoría para, bueno, tratar de cambiar el mundo, tratar de cambiar la realidad del Paraguay y de nuestros países. Yo diría, primero, hacer una muy breve referencia, subrayando algo que a veces se pasa por alto, ¿verdad? Ustedes saben que Marx no es una figura demasiado popular en el mundo académico, más bien es visto con sospecha, y alguien que de alguna forma, como en mi caso, utiliza esa teoría, ¿verdad? Y lo hace porque cree que es la más útil para entender el capitalismo, siempre es visto con mucha sorpresa, bueno, que politiza, que no politiza. Pero la realidad es que Marx ha sido, y hasta hoy, ¿verdad? Probablemente en el futuro puede haber otras cosas, pero hasta hoy es el mayor crítico, yo diría es el crítico irreemplazable que tenemos del capitalismo. Los otros críticos que puede haber son críticos parciales que en el fondo sostienen de que el sistema es en esencia un sistema bueno, es un sistema válido, es un sistema humano, y quien plantea una ruptura con esa visión es Marx, cuando dice, mire, el sistema, perdón, se fundamenta en un proceso de expropiación del trabajo humano, que es lo que él ha denominado, sintetizado en la famosa teoría de la plusvalía. Por algo, su obra cumbre, que es El Capital, el primer capítulo lo dedica al fetichismo de la mercancía, y a partir de ahí hacer el análisis de la plusvalía. Esto plantea algunos problemas, porque ¿verdad? Uno se encuentra muchas veces, no solamente con gente común y corriente, sino con académicos que dicen, bueno, pero ¿por qué hablar de un sistema de explotación, ¿verdad? Cuando en realidad vemos que hay casos en donde a los trabajadores se le abona el salario justo, ¿verdad? O que llegan a establecer ese salario mediante convenios colectivos, paritarios. ¿Por qué hablar de una explotación? Bueno, Marx lo que hizo fue descubrir, ¿verdad?, que bajo la forma del salario, el empleador abona apenas una parte mínima del valor que genera cada trabajador a lo largo de su jornada de trabajo. O sea, no es que no le pague o que no le pague, inclusive le puede pagar bien, pero lo que él dice es que invariablemente se queda con una parte. Y voy a poner un ejemplo de los tantos, porque si no nos metemos en la discusión de la plusvalía, y después, bueno, si hay algunas preguntas puedo avanzar en esto. Pero les doy un dato de una investigación concreta para que vean ustedes que esto no es palabrería, porque mucha gente a veces dice, no, en Marx hay demasiado palabrería hegeliana, etcétera, y por lo tanto realmente no se entiende lo que se quiere decir. Pero miren en este caso concreto, ¿verdad? En México se hizo una investigación, un señor Juan Carlos Miranda, ¿verdad? Y la publicó en el diario La Jornada de México, el resumen, en donde se demuestra, ¿verdad?, que un jornalero sin calificación, o sea, un obrero raso, que no tiene especialización, produce lo necesario para que su patrón le pague su salario en apenas 9 minutos de la jornada de 8 horas. O sea, este trabajador raso, sin calificación, en 9 minutos ya produce lo necesario para que el patrón le pague su salario del día. Y el patrón se queda con el valor que este trabajador o esta trabajadora
produce a lo largo de las 7 horas y 51 minutos restantes. ¿Quedó claro? Cuando hablamos de la plusvalía, entonces no estamos hablando de metafísica, estamos hablando de este desfalco, como dice Marx, este robo legalizado, aceptado socialmente, que inclusive ustedes pueden ver el caso, yo he visto en toda América Latina trabajadores que en cierto momento dicen, no, yo por suerte tengo un buen trabajo, tengo un buen patrón que me paga lo que es justo. No, no te pagan nunca lo que es justo, porque serán 9 minutos, serán 10 minutos, 15 minutos, será 1 hora, pero se queda con todo el resto. Esto es, ¿verdad? Entonces, la teoría de la plusvalía. Y esto es lo que le da a la crítica de Marx, ¿verdad?, al capitalismo un carácter fundamental. Por algo hace 200 años, ¿verdad?, o bueno, menos desde que escribió El Capital, ¿verdad?, 150 años, que ese libro se sigue utilizando y se sigue utilizando inclusive en academias, en centros privados de investigación, en tanques de pensamiento de los Estados Unidos, permanentemente, periódicamente acuden a Marx, no porque sean marxistas, pero quieren ver qué es lo que dice este personaje, ¿verdad? Y además porque Marx le da un fundamento científico, y quiero subrayar esto, a la crítica moral del capitalismo. Esa crítica no empieza con Marx, ¿verdad? Por favor, Marx no es el primer crítico del capitalismo. Si ustedes me apuran, me dicen, bueno, a ver, díganos quién. Digo, bueno, el primer crítico realmente a fondo del capitalismo fue Tomás Moro, que después fue santificado por la Iglesia Católica, ¿verdad? Tomás Moro escribe en 1516 el primer capítulo de ese libro maravilloso que se llama Utopía, que yo se los recomiendo realmente porque es un texto realmente notable por su calidad literaria, por la belleza de las imágenes. Pensemos en alguien que lo escribió hace más de 500 años, con pluma de ganso y no lo escribía como nosotros acá, consultando internet, con una computadora. Bueno, él escribió ese texto breve en donde hacía una crítica demoledora de la sociedad capitalista. Tremenda. Pero claro, era una crítica moral, que es muy valiosa, pero no podía demostrar él, no estaba en condiciones de demostrar él, porque el desarrollo del capitalismo era muy incipiente todavía, lo que Marx demostraría 300 años más tarde en El Capital, ¿verdad?, que hay en la relación entre el capital y el trabajo asalariado una relación de expropiación, de robo, de explotación, que se puede mensurar, ¿no es cierto? Se puede medir, se puede cuantificar. O sea que a lo de Moro, que era una condena moral, ¿no es cierto?, ética al capitalismo, él estaba horrorizado. Ahora, digamos, con Marx podemos ver, bueno, cómo se hace esto, cómo se hace, quiénes son los actores, cuál es el proceso, cuánto es que se le roba a los trabajadores y por lo tanto reveló un secreto, por eso se habla del secreto de la explotación capitalista, con la plusvalía. Por eso es tan importante tener una crítica moral, pero también una crítica científica, económica, demostrando con el análisis económico cómo el patrón se queda con la parte del león del valor que crea el trabajador. Y de ahí Marx plantea, ¿verdad?, lo que también planteaba Tomás Moro, la necesidad histórica de construir una sociedad poscapitalista. Tenemos que salir del capitalismo antes de que sea demasiado tarde. Y eso que dijo Marx hace 150 años, o un poco más, cuando con su amigo Engels escribieron el Manifiesto Comunista, hoy es más importante y urgente que nunca. O sea, el capitalismo está destruyendo el medio ambiente a una velocidad tal que no había registro previo en la historia de la humanidad. O sea, si dejamos que el capitalismo siga su curso, extingue la vida humana en el planeta Tierra. No les quepa la menor duda de eso. Vamos a morir ahogados, ¿verdad?, o intoxicados por los plásticos, por los desechos industriales, por la contaminación del aire, de los ríos, de los mares, de las tierras.
Miren ustedes, por ejemplo, el caso acá en la Argentina, en el lecho del río Paraná, ¿verdad? Desde la zona de Rosario o San Lorenzo hacia el sur, hay mayor concentración de glifosato en el lecho del río Paraná que en la pampa húmeda. O sea que los peces se están envenenando de a poco. Los peces están comiendo cada vez más pequeñas partículas, casi milimétricas de plástico. Hay estudios que han venido haciéndose, haciendo un análisis de los estómagos de los peces, invariablemente encuentran pequeños pedazos de plástico. Son materiales corrosivos, materiales dañinos, lesivos para la especie humana y para la especie animal. Entonces, o le ponemos fin al capitalismo, salimos del capitalismo lo antes posible, o el capitalismo le pone fin a la humanidad. El tema es muy sencillo. Tanto es así que ya los de Davos, o sea, los grandes empresarios que se reúnen en Davos, están planteando, bueno, la necesidad de recargar al capitalismo. En la gran consigna que ellos sacaron ahora cuando se reunieron a fines de enero, virtualmente la reunión, fue de que el capitalismo estaba en una crisis muy grande y había que darle un reinicio. Usan la imagen tan familiar para nosotros, se colgó la computadora o se frizó, no sé cómo le dicen ustedes, la computadora, y bueno, tenés que darle un reinicio, el botón del reinicio. Ellos han llegado ya a la conclusión, y no es poca cosa, de que hay que darle un reinicio al capitalismo. Y lo dicen las razones que antes decíamos nosotros, y los tomaban por locos, delirantes, ideológicos, etcétera. Ya hablan, por ejemplo, del colapso climático, no solamente el cambio climático, el colapso climático. Se derrumba el equilibrio ecológico que hizo posible el florecimiento de la especie humana en el planeta Tierra. Se dan cuenta ya, porque antes ellos veían el problema del cambio climático como un problema de la desertificación de algunos países de África o de América Latina. Pero ahora cuando les llegan los huracanes de la temporada de verano hasta la ciudad de Nueva York, cuando las aguas se les meten por todas partes, cuando de repente hay temperaturas elevadísimas que prenden fuego a los bosques y después viene un periodo de un frío gélido brutal, se dan cuenta de que el cambio climático es una catástrofe climática y que no se puede seguir así. Entonces, cuando ellos dicen el reinicio del capitalismo, están hablando de que hay que poner en marcha, pero ya ellos lo dicen, no se puede confiar en la dinámica de los libres mercados. Se hacen la autocrítica. Hemos confiado demasiado en la capacidad autocorrectiva de los mercados y en esta nueva fase del capitalismo recargado, que también le llaman así, es una fase en donde los estados van a tener que tener un papel muchísimo más importante del que han tenido anteriormente. Fíjense una cosa, antes nos acusaban a nosotros de intervencionistas, estatistas, etcétera, y ahora son ellos los que están planteando la necesidad de una activa presencia y de una activa regulación del Estado, porque de lo contrario los mecanismos de mercado han sido incapaces de controlar la depredación medioambiental y además agregan ahora, producto de la pandemia, han sido esos mecanismos incapaces para producir una respuesta efectiva contra el COVID-19. Entonces, estamos realmente en un momento histórico, en un momento después, en todo caso, puedo explayarme sobre este tema, ¿verdad? Pero básicamente esta es la realidad. Tenemos que abandonar el capitalismo, no solo el neoliberalismo. El neoliberalismo es una de sus versiones, la más reciente, pero tenemos que pensar en un sistema económico-social en donde la sociedad se apropie cada vez más de las riquezas que existen en esa sociedad y garantice un cuidado de la naturaleza y una distribución apropiada de los frutos del progreso económico y social. Cosa que el capitalismo no ha hecho en 200 años. Ahí está el librazo aquel de Thomas Piketty, ¿verdad? El Capital en el siglo XXI.
Piketty, un autor francés, no es marxista, es, digamos, cercano en todo caso, dialoga con el marxismo, pero él demuestra que en 200 años lo que ha hecho el capitalismo, a pesar de los enormes avances en la intervención estatal, porque él dice eso, el capitalismo se ha venido cada vez más mezclando con formas de intervención que antes eran impensadas en el siglo XIX al comienzo del siglo XX, pero a pesar de eso, a pesar de esas políticas sociales, la concentración de la riqueza y de los ingresos en pocas manos ha crecido exponencialmente en todos los países capitalistas. Y esto hace que el capitalismo aparezca como insostenible en el largo plazo. Dicho esto, ¿verdad? Queda la pregunta, bueno, ¿qué clase de teórico es Marx? ¿Es un economista? ¿Es un sociólogo? ¿Hace teoría política? Bueno, yo diría de Marx lo que, por ejemplo, también digo de Weber, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, Weber, el gran sociólogo alemán, bueno, sí, pero esto es una manera de referirnos a Weber que realmente no le hace justicia a toda la complejidad de su pensamiento, porque resulta que Weber, primero, el título de posgrado de Weber es historiador económico, o sea, la idea de como si fuera un graduado en sociología no tiene ni pie ni cabeza. Él hace una tesis sobre la expansión capitalista en el este de Alemania en la época de los Junkers, o sea, la segunda mitad del siglo XIX. Pero por supuesto fue un sociólogo, se dedicó a reflexionar sobre la vida social e hizo aportes fundamentales para el conocimiento de la sociedad. Y también fue un politólogo, ¿verdad? Los tipos de dominación, toda la cuestión de la dominación carismática, la dominación tradicional, la dominación legal racional, los problemas graves que enfrenta la democracia, la implantación de la democracia en los países capitalistas, revelan que Weber no solamente entonces era un historiador económico, no solamente un sociólogo, también un politólogo, también un hombre especializado en cuestiones culturales, ¿verdad? Ahí están los escritos sobre las grandes religiones, sobre el judaísmo antiguo, sobre el budismo, sobre el confucianismo. O sea, Weber era un hombre que, como decía Albert Hirschman en varios de sus trabajos, cultivaba el arte de traspasar fronteras. Y lo mismo vale para Marx. Es decir que Marx era un economista, reducir su obra de una manera inaceptable. Es un economista, es un brillante sociólogo, es un politólogo de lujo, ¿no es cierto? Lo mismo se puede decir de Engels, lo mismo podemos decir de algunos autores más recientes como Schumpeter, ¿verdad? El austríaco. Schumpeter escribió sobre desarrollo económico, historia económica, pero escribió sobre imperialismo, sobre clases sociales. O sea, los grandes pensadores, todos, nunca fueron pensadores monodisciplinarios. No hay un solo gran pensador que haya estado atrapado en los confines de una disciplina. Todas las grandes cabezas que estamos estudiando, Weber, Marx, Durkheim, etc., eran gente que se metía en todos estos diferentes terrenos de la política, la cultura, la ideología, la economía, la sociedad, la historia, porque es la única manera de entender el mundo. En Marx, ¿verdad? Y acá vuelvo al tema del Estado y todo lo demás, hay una cuestión muy interesante, porque él tiene algo que se llama una concepción negativa del Estado, ¿verdad? Raro, mucha gente dice, ¿cómo concepción negativa? Bueno, en general, en la historia del pensamiento político ha habido siempre, desde Aristóteles para acá, una reflexión en torno a las buenas y malas formas de gobierno. Pero para Marx, ¿no es cierto?, cuando uno habla del Estado, el gobierno de un Estado, lo que dice es que cualquiera que sea su régimen de gobierno o su forma de gobierno, el Estado inevitablemente es una dictadura. Esa dictadura puede procesarse apelando, ¿verdad?, a formas, si quieren, no violentas, a formas consensuadas, a formas negociadas, pero es una dictadura ¿en qué sentido?
en que el Estado refleja el predominio de una clase o de una alianza de clases por encima de todas las demás. Y esto es, a verdad, en una dictadura, ¿verdad? Pensemos en Paraguay, en Stroessner, como es verdad el día de hoy. El día de hoy en Paraguay tenemos que el Estado paraguayo refleja de la misma manera, mejor dicho, de diferente manera el predominio de una clase o de una alianza de clases. ¿No? A veces tenemos una coalición clasista de clases dominantes, muy ricas, muy poderosas, pero que imponen su voluntad por encima del resto de la sociedad. La imponen por la fuerza con Stroessner, o en la Argentina con la dictadura militar, o la imponen por la fuerza en Paraguay hoy con el presidente Abdo Mario, ¿no es cierto? O lo imponen acá con Alberto Fernández, o lo impusieron con Alfonsín y lo impusieron, digamos, con Duarte Frutos en Paraguay, porque, y eso es lo que está en la base del planteo de Marx, que dice que cualquiera que sea la forma de gobierno, por supuesto él prefiere claramente que la forma de gobierno sea lo que se suele llamar democracia, pero dice al mismo tiempo que esa forma que se llama democracia oculta por debajo de sus rituales, de sus manifestaciones, de sus expresiones externas, de su simbología, el predominio de una clase sobre otra. Entonces él dice, cuando hay una clase que predomina sobre otra, técnicamente, más allá de que haya una cuestión constitucional, que haya elecciones, lo que hay es una relación de dominio. Y si hay una relación de dominio, hay una dictadura. Por lo tanto, yo creo que es muy importante plantearnos esto, porque fíjense ustedes que en el debate actual en América Latina muchas veces está ahora en vísperas de un relanzamiento, esperamos que fructifique y que efectivamente se produzca, un relanzamiento de un nuevo ciclo progresista en América Latina, ¿verdad? O sea, aquello que conocimos entre 1999 y 2015, 2016, con figuras en el Paraguay con Lugo, con los Kirchner en la Argentina, con Chávez en Venezuela, con Correa, con Evo, con el Cantabaré, con el Pepe Mujica, etc. Ahora da la impresión de que estamos estamos en la antesala de un nuevo ciclo en donde vamos a tener datos muy valiosos el día 11 de abril, el domingo 11 de abril, exactamente en un mes, porque ese día va a haber dos elecciones presidenciales en nuestra América. Una en Ecuador, la segunda vuelta, ¿verdad? En Ecuador, el balotaje definitivo, y la primera vuelta de la elección presidencial en Perú, en donde, como ustedes saben, hay una situación de convulsión social tremenda que tumbó a dos presidentes hace un par de meses. La gente salió a la calle, los volteó a Vizcarra, volteó a Merino y finalmente apareció ahí componiendo un poco todo el proceso Francisco Sagasti. Y hay elecciones el 11 de abril. Si se llegara a producir el triunfo de Arauz, si llegara a haber un triunfo de los sectores de centro-izquierda más progresistas en Perú, si en Chile se logra una buena votación de los constituyentes para dar fin definitivo a los restos del pinochetismo, realmente ahí una nueva era de progresismo y de izquierda comenzaría en América Latina. Pero muchas veces surge una discusión, y por eso venía todo este preámbulo sobre gobierno, Estado, democracia, porque mucha gente, incluso en el campo de la izquierda, del pensamiento progresista, nos dice, bueno, pero ¿por qué esos gobiernos no cambiaron la estructura de nuestras sociedades? ¿Por qué no pusieron fin a tantas inequidades? ¿Por qué son gobiernos que combatieron sí la pobreza, pero no erradicaron las causas de la pobreza, ¿verdad? Y dejaron ahí una asignatura pendiente en Brasil, en Argentina, en Uruguay, etc. Bueno, por una cuestión muy importante, es que esas fuerzas políticas llegaron al gobierno, pero no conquistaron el poder. El poder queda mucho más allá, está mucho más lejos que el gobierno. Llegamos al gobierno, ganamos la elección, nos instalamos ahí en el Palacio Presidencial,
Pero eso, ¿de qué manera afecta al poder en la sociedad capitalista? Esto nos obliga a hacer una reflexión en torno a cuáles son, cómo se estructura el poder, cuáles son los componentes del poder en la sociedad capitalista. En primer lugar, sin ninguna duda, el poder se asienta sobre el control oligopólico de la riqueza o de las riquezas de un país. No por casualidad, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, tenemos una pequeña minoría que acapara gran parte de la riqueza de nuestros países. O sea, el poder se asienta sobre un proceso de monopolización o captación oligopólica de la riqueza. Llámese la riqueza de la agricultura, la ganadería, la energía hidroeléctrica, la minería del litio, del oro, el petróleo, el gas, lo que ustedes quieran. Pero hay un sector minoritario que se apoderó de eso. Y esto viene de un proceso de larga data, un proceso histórico de larga duración, no es de la noche a la mañana. Si ustedes quieren, esto es una herencia colonial en el continente que ha tenido la más prolongada experiencia de sometimiento colonial en el mundo. Ni África ni Asia tuvieron más de 3 siglos de sumisión colonial como sí tuvo en América Latina. Y eso dejó una secuela, unas huellas, primero la concentración de la riqueza, en manos de esto que damos en llamar la oligarquía, pero otra cosa muy importante también, que usualmente está subestimada, nos dejó una herencia colonial acá. Lo que Aníbal Quijano y Ramón Grossfogel y toda esta gente llama la colonialidad cultural. Pensar con categorías coloniales, porque hemos estado sometidos a un proceso de dominación colonial, primero con España o Portugal, de más de 3 siglos, luego durante casi un siglo por Inglaterra y luego de hace más de un siglo por Estados Unidos. Entonces pensamos con las categorías de los colonizadores y de los imperialistas, la colonialidad del saber y de las conciencias. Entonces, primer elemento fundamental, herencia de esa larga historia colonial, la concentración de la riqueza, llámese tierra, minerales, petróleo, agua, lo que sea, en pocas manos. ¿Basta con eso? No. Hoy en día, la estructura del poder capitalista se ha hecho mucho más compleja, porque encontró, ¿verdad?, nuevos socios con los cuales establecer un vínculo muy estrecho y formar una coalición que tiene un peso abrumador en nuestra sociedad. El primero de ellos es el Poder Judicial, ¿verdad?, que de ninguna manera ha avanzado en modificar la distribución desigual de la riqueza en nuestros países. El Poder Judicial mira para otro lado, se mueve en el mundo abstracto de las leyes, del derecho, de alguna manera observa la realidad en las relaciones sociales que deberían estar normativizadas por el derecho, con un dato que nosotros tenemos que evaluar con mucho cuidado, y es que el Poder Judicial es absolutamente independiente de las decisiones políticas de la ciudadanía. Es decir, jueces, fiscales, todo el aparataje judicial prácticamente goza de privilegios tales que no está controlado desde abajo, desde la democracia, sino que actúan con absoluta prescindencia de las opiniones de la ciudadanía. Hablo del caso argentino, que creo que Paraguay debe ser igual. Jueces son inamovibles, los fiscales son inamovibles, se los designa a puertas cerradas en sesiones del Senado, a veces se abre un poquitito la rendija de la puerta, se puede meter la cuña, la sociedad puede tal vez decir algo con el Consejo de la Magistratura, pero muy poco. Una vez que se lo designa son inamovibles, cargos vitalicios, de por vida, con una serie de privilegios fenomenales. Yo les cuento, en la Argentina, por ejemplo, jueces y fiscales, los estamentos superiores del Poder Judicial ganan en promedio 2 o 3 veces el sueldo del presidente de la República y no pagan un centavo de impuestos.
O sea, es un poder fenomenal y además tienen un poder ideológico fundamental. Dicen qué es lo justo y qué es lo injusto, qué es lo legal y qué es lo ilegal. Y actúan de manera tal que favorecen invariablemente a los sectores que detentan el monopolio de la riqueza. Entonces, con el fenómeno del lawfare y con el creciente papel que el Poder Judicial ha venido desempeñando en la política latinoamericana, producto de un proyecto de Estados Unidos, después si quieren avanzo en esto, que ha hecho que los principales jueces y fiscales de nuestros países se hayan ido a formar allá, a recibir cursos de buenas prácticas en Estados Unidos, caso del juez Sergio Moro, que condenó a Lula en un proceso absolutamente viciado, fue alumno de esos cursos, 2 veces fue. El juez Bonadío, ¿verdad?, que ha muerto hace poco acá en Argentina también, jueces absolutamente corruptos hasta la médula, pero hoy en día el Poder Judicial ha sido empoderado por Estados Unidos. Y por supuesto, ese empoderamiento ha sido recibido con beneplácito por las oligarquías dominantes en América Latina, porque ellos saben que la justicia es una justicia de clase. No descubro acá el hilo negro ni el agua tibia cuando digo esto. Y por lo tanto, bienvenido el papel creciente del Poder Judicial, porque al ser un poder que no responde a la votación popular, ni ser controlado por la votación popular, que no puede deponer jueces, ni nombrar fiscales, ni nada, es un poder que está al servicio de los ricos. Ese es el segundo componente del poder. El tercero es el sistema de medios de comunicación, que en épocas pasadas los medios no tenían ni de lejos la importancia que tienen hoy. Hoy en día, en sociedades de masas, sociedades cada vez más grandes desde el punto de vista demográfico, ¿verdad?, en donde la circulación de la comunicación es un dato fundamental, ¿verdad?, el gran desarrollo de los medios de comunicación de masas y sobre todo la tergiversación, la prostitución de los medios de comunicación de masas a partir de la producción en masa de fake news, noticias falsas o tergiversaciones de noticias o blindajes mediáticos, se ha convertido en un poder capaz de transformar la conciencia de grandes segmentos de la población, que está bombardeada 7 días a la semana, 24 horas al día, por mensajes de carácter conservador, reaccionario, racista, misógino, homofóbico, toda esa porquería que vemos nosotros en nuestros medios de comunicación. Y además que al igual que el Poder Judicial, ¿verdad?, si bien son privados, están a salvo de cualquier tipo de control popular. Acá Cristina sacó una ley después de 5 años de deliberación en el Congreso, una ley de medios que establecía algunas restricciones mínimas, muy modestas, en el sistema mediático. Llegó Macri de un decreto, simplemente con un decreto la anuló. Una ley debe ser anulada por otra ley, ¿verdad? Bueno, pues el Poder Judicial argentino se hizo el distraído y el presidente Macri de un plumazo acabó con la ley de medios. Y al rato, a los año y medio después salió ahí un escrito de un juez diciendo que, bueno, se convalida esta decisión porque tal y tal razón. Pero tenemos entonces un sistema de medios al servicio de los sectores capitalistas más concentrados, que está a salvo de controles populares y además que se escuda en la libertad de prensa. Cuando uno trata de establecer, ¿verdad?, algún control sobre los medios de comunicación, no para impedirles que hablen, pero por lo menos para que se hagan responsables de lo que dicen. Tengan en cuenta ustedes, por ejemplo, en este país tenemos muchos políticos, entre ellos una que tal vez la conozcan ustedes, Lilita Carrió, que inició una querella criminal en contra del presidente Fernández, acusándolo de querer envenenar a la población porque le iban a aplicar la vacuna Sputnik 5. Y esto lo dijeron los diarios, lo reprodujeron durante semanas y semanas. Era una difamación, era un libelo espantoso. Sin embargo, no hubo manera, no hay sistema legal capaz de decirle, señor, usted se tiene que hacer responsable de una fake news.
Si usted miente y le dice a la población algo que no es verdad, usted tiene que hacerse cargo de eso. O sea, yo no estoy hablando de censura previa de los medios, pero sí estoy hablando de que los medios tienen que ser responsables. Ustedes habrán leído esa famosa palabrita tan usual en la ciencia política americana, la accountability, la famosa accountability, o sea, rendición de cuentas. Ni los jueces, ni el sistema mediático rinde cuentas ante nadie. Entonces son poderes profundamente antidemocráticos. Entonces tenemos la configuración del poder en la sociedad capitalista contemporánea, la riqueza en sus diversas manifestaciones, poder judicial, sistema mediático, los aparatos represivos del Estado, ¿verdad? Que tampoco son objeto de un control democrático, ¿verdad? En donde estamos observando nosotros la creciente importancia de las policías, ¿verdad? En América Latina. Estados Unidos ha venido financiando de manera preferente las policías. ¿Para qué? Para mantener el control interno. Porque no hay peligro de guerra externa en América Latina, no hay ya conflictos territoriales que puedan ocasionar una guerra, digamos. Este es un continente, el continente más pacífico del mundo. Entonces Estados Unidos reorientó su ayuda hacia las policías, y ahí los tenemos a la policía de la provincia de Buenos Aires, la famosa bonaerense. La bonaerense hoy tiene el mayor número de tropas que existe en la Argentina, son más de 80.000. El ejército argentino no llega a tener 45.000 efectivos. La bonaerense tiene casi el doble. Y le hicieron un planteo a Alberto Fernández hace 2 meses, ahí enfrente a la residencia presidencial de Olivos. Y esa es toda gente entrenada, financiada, armada por los Estados Unidos. Y yo les debo decir que tanto las Fuerzas Armadas como las fuerzas de policía responden a una jefatura que no es la del presidente de la República, sino que es la de la jefa del Comando Sur, que se acaba de designar hace 2 días, la teniente general Laura Richardson, es la nueva jefa del Comando Sur, y estas fuerzas armadas de nuestros países, que no están sometidas al control democrático, están al servicio de este núcleo de poder. Y por último, ¿verdad?, un factor de poder muy, muy importante en nuestros países, dada la condición dependiente, subordinada de los países latinoamericanos, es el papel que juega Estados Unidos a través de la embajada. Un papel fundamental en organizar, adoctrinar fuerzas de la oposición, crear fuerzas de la oposición allí donde no existen, apoyarlas a través de una enorme red de ONGs que aparentemente son independientes del gobierno de Estados Unidos, pero que en la realidad reciben por debajo de la mesa dinero de Estados Unidos y que entrena, financia a lo que serían los escuadrones locales del imperio. Caso más claro reciente, Yacu Pérez. Yacu Pérez en Ecuador. Acaba de pedir, este supuesto líder indígena, que es un impostor de aquello, acaba de pedir la intervención militar para impedir la segunda vuelta electoral en Ecuador. Acaba de pedir que la Embajada de Estados Unidos intervenga en el asunto, que la OEA cancele, declare nula la primera vuelta electoral. Y ahí lo vemos él sacándose fotos el 4 de julio en la Embajada Americana. ¿Quién es Yacu Pérez? Es un producto, una creación de estas ONG de los Estados Unidos o directamente del gobierno americano, que siempre ha apoyado a estos grupos sobre pretexto de decir, bueno, no, son los sectores más débiles, tenemos que reanimar la sociedad civil. Termino diciendo esto porque creo que va a haber muchas preguntas, ya me estoy pasando de los 40 minutos. El poder, amigas y amigos, y amigues, como se dice hoy, para que no me acusen de no usar el lenguaje inclusivo, ¿verdad? El poder está fuera del alcance de los gobiernos. Entonces, pero entonces los dejo ante un callejón sin salida. No, de ninguna manera. Los gobiernos deben estar empoderados para poder recortar los privilegios, las canonjías y las prerrogativas que tienen el poder. Ahora, ¿cómo hace eso? Tiene una sola fórmula. No hay más.
No se le van en los sesos buscándole la quinta pata al gato por un recurso constitucional o legal o institucional. Lo dijo Platón hace 2500 años. Los que quieren cambiar el mundo allá en Grecia, y se basaban en el protagonismo de la multitud, de la calle. Salía la gente a la calle y caían los gobiernos. Y cambiaban los gobiernos, y cambiaba el Poder Judicial. Pregúntense, ¿cómo fue que cayó el Shah de Irán? Que es mucho más fuerte que Macri, o que mucho más fuerte que Marito, o que López Obrador, o que... Cayó porque salieron 2 millones de personas a la calle y se quedaron durante 2 semanas, sentados, sin violencia, sentados ahí. Se tuvo que ir. ¿Cómo cayó Mubarak en Egipto? 30 años de dictadura feroz de Hosni Mubarak, sostenido por Estados Unidos y por Israel, reprimiendo salvajemente. Bueno, llegó un momento que la gente dijo basta, se plantó en la plaza principal del Cairo, se quedaron ahí, venía la policía, los corría, salían por una punta de la plaza, entraban por la otra, al cabo de un mes tuvo que irse. Y ahí sí, cuando los gobiernos tienen esa inyección de empoderamiento popular, que es lo único que los puede salvar, pueden decir, vamos a hacer una reforma agraria, vamos a nacionalizar el comercio exterior, vamos a apropiarnos para la comunidad de los recursos naturales que tienen nuestros países, vamos a hacer una reforma judicial en serio para que los pobres, las mujeres, las minorías tengan la protección del Poder Judicial que en este momento no tienen. En la Argentina hay mujeres que han muerto simplemente por desidia del Poder Judicial, desidia de jueces y fiscales que dejaron estas pobres mujeres golpeadas, amenazadas, que hicieron las denuncias, las dejaron ahí y después vino el delincuente, el bandido del marido y las apuñaló, las fusiló, las ahorcó, ¿verdad? Y eso se hace si tenemos la gente organizada en la calle. Alguien me había dicho, sujeto colectivo, sí, claro, fundamental. Ese es el que mueve la historia. Bueno, dejo acá, así tomo un vasito de agua, respiro un poco y empiezo a tomar nota de las preguntas de ustedes y veremos si podemos hacer un buen diálogo en lo que queda del tiempo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profe. Te cuento que hay muchas preguntas y hay gente ansiosa levantando la mano. Así que para hacer nomás un recuento de lo que estabas colocando, ¿verdad? Hablabas de ese reinicio del capitalismo, de este retorno, digamos, que tiene y me recuerda a una de las propuestas de Jacques en el foro de Davos cuando coloca que de lo que se trata ahora es de tener un capitalismo que los beneficie a todos, de las partes interesadas, dice, ¿verdad? Porque las otras formas de capitalismo, porque él cree que uno puede elegir el capitalismo que va a tener dentro de su país, que las otras formas no son o no han tenido los resultados esperados y que es momento de, bueno, de apuntar por un capitalismo en el que todas las partes ganen, ¿verdad? Y esta interpretación me recuerda muchísimo cuando Marx en el tomo 3 del Capital coloca de manera científica justamente los límites históricos de la reproducción del capitalismo cuando aborda lo que él denominó la ley, ¿no?, de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, ¿verdad? Donde él dice el capital es el límite de la reproducción capitalista, ¿verdad? Entonces yo creo que eso se verifica muy bien en la actualidad, porque recordar nomás, y con esto cierro, digamos, este recuento de lo que habías colocado, profe, la pandemia, por lo menos en los medios tradicionales, nos ubica como la fuente, el puntapié, digamos, de la crisis, cuando en realidad nosotros ya venimos, o la economía mundial venía soportando ya una década de lento crecimiento, en donde la rentabilidad del capital estuvo bajando, en donde los precios de las commodities tampoco estuvieron favorables para los países como los nuestros, que dependen de la renta de la tierra para la reproducción de los capitales. Entonces, bueno, tenemos un contexto complicado. Y ahí yo creo que por esta parte voy a introducir mi pregunta para el profesor y luego voy a colocar las otras, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué le faltaría hoy a ese progresismo para poder, en un contexto de crisis de rentabilidad del capital, en donde hay una crisis también dentro de los movimientos sociales que no han podido catalizar, digamos, ese descontento, el fruto de la crisis, del desempleo, de la precariedad en la que estamos?
cuáles son los desafíos de ese nuevo progresismo si espera sostenerse en el poder y sobre todo de iniciar procesos que impliquen realmente la transformación del capitalismo, ¿verdad? Porque si algo deja claro Marx en sus obras es que el capitalismo no es reformable, ¿verdad? Entonces, yo creo que por lo menos para mí, voy a esperar tu devolución, ¿verdad? Para mí el progresismo tiene muchos desafíos si es que se plantea solamente implementar políticas de redistribución en un contexto de crisis de rentabilidad del capital, ¿verdad? Bueno, ahora yo estuve recuperando las preguntas que estaban colocando las compañeras. Déjame responder primero a esto y lo vamos haciendo de una, me parece bien las preguntas. Dale, profe. Porque si no, después se va a diluir todo. Lo que quiere la gente de Davos no es que todos ganen, quieren seguir ganando ellos. Ellos no tienen ningún afán de redistribución. ¿Qué es lo que les preocupa a ellos? Les preocupa de que ha surgido entre las jóvenes generaciones en Estados Unidos y en Europa un creciente desafección, una creciente desafección en relación al capitalismo. Y hay algunas encuestas, por ejemplo, que demuestran que entre la población menor de 30 años en Estados Unidos ya hay una mayoría que dice que prefiere una economía socialista a una economía capitalista, cosa que era impensable hasta hace apenas 10 o 15 años. Pero ellos entonces están viendo el problema de la sustentabilidad política del capitalismo. Y entonces no es que quieren que todos ganen, pero de repente cuando ves que los multimillonarios dicen tenemos que pagar más impuestos porque hay que salir en auxilio de la gente que está quedando a la vera del camino, no es que lo hacen por altruismo, lo hacen por un esclarecido egoísmo, ¿verdad? Un egoísmo esclarecido, como dice Tversky. Tratan de mantener lo suyo, pero saben que para mantener lo suyo tienen que dejar algo. Y por eso entonces el plan de Davos no es que todos ganen, siguen ganando nosotros y vamos a tratar de evitar que estas tendencias tan brutales hagan estallar el sistema y tengamos un problema ya no en contra de un gobierno, sino en contra del capitalismo. Ellos se asustaron mucho, fíjate, cuando apareció aquellas grandes protestas en Estados Unidos, somos el 1%, ¿verdad? El Occupy Wall Street, ocupemos Wall Street. Es decir, gente que decía, el sistema nos ha dejado absolutamente abandonado, y tienen razón. Entonces ellos están tratando de responder a eso. Ahora, ¿qué le falta en este contexto de baja rentabilidad del capital, etcétera? Bueno, el capitalismo, coincido contigo, es incorregible. Poder reformarlo un poco, pero es como un resorte, ¿verdad? Podés comprimirlo, luego vuelve a la posición anterior. Ahora, la fuerza progresista, yo creo hay que hacer un balance país por país. No puedo yo hablar de qué es lo que le falta en el caso del Paraguay. Sería una osadía de mi parte porque no conozco los detalles. Pero sí te digo la experiencia que conozco mucho más de cerca, la de Argentina, y un poquito más de cerca en Brasil. ¿Qué le falta? En primer lugar, le falta un diagnóstico claro de qué es lo que hay que hacer. Cuando digo diagnóstico claro, un diagnóstico de esto que yo hablé recién, de estos 5 pilares sobre los cuales se apoya la estructura de poder y de los límites que tiene la acción gubernamental. No caer en eso que Marx llamaba el cretinismo parlamentario. Sacamos una buena ley y con eso modificamos la realidad. No modifica ninguna realidad de esa manera. La realidad la modifica, ¿verdad?, cuando tiene fuerza política, y esa fuerza política se juega en un enfrentamiento que no tiene por qué ser violento, pero tiene que haber claramente un enfrentamiento. En segundo lugar, esto requiere de las fuerzas progresistas avanzar muy fuerte en la gran tarea de la concientización, el proyecto de Paulo Freire, la formación ideológica. Mira, con Frei Beto tenemos una frase que hemos venido diciendo por todas partes antes de la pandemia, ahora ya no vamos a ninguna parte más, en donde decíamos de que los gobiernos progresistas en Sudamérica habían fracasado en el sentido de que hicieron un enorme gasto social, promovieron a millones de gente que la sacaron de la pobreza, pero no le cambiaron la conciencia, no hubo un proceso de
realfabetización política. Y por lo tanto, esa gente quedó víctima de la ideología burguesa, que es el consumismo y el individualismo. A partir de ahí, la idea de que yo me salvo solo, la acción colectiva es para los vagos, porque los que trabajamos y ponemos esfuerzo vamos a salir a flote, lo cual es absurdo, no salen a ningún lugar, pero como ha habido un descuido, tanto el gobierno de Lula, como el de Néstor, como el de Dilma, como el de Cristina, como mismo el de Evo Morales, ¿verdad? Menos el de Correa, que hubo un esfuerzo más grande, y el que hizo un esfuerzo muy grande fue Chávez. 11 años, 12 años de la lo presidente, cambiaron la conciencia del pueblo venezolano. Ese pueblo no hubiera resistido la agresión que ya lleva 5 años brutal de los Estados Unidos si no se hubiera producido ese cambio de conciencia. Entonces, ¿qué necesitan estas fuerzas progresistas? Un diagnóstico más claro de la situación, un trabajo ideológico para cambiar la mentalidad de la gente, entender la importancia de los medios de comunicación, utilizar todas las nuevas tecnologías como esta, que no tenemos que dejarlas restringidas tan solo para debates académicos. Estos son escuelas de cuadro. Tenemos que hacer escuelas de cuadro. Hoy en día, antes para hacer una escuela de cuadro tenías que llevarte a toda la gente a Asunción, ahora no hace falta. Lo podés hacer con esta tecnología. Es cierto, no es lo mismo, pero bueno, pero ante la imposibilidad de lo otro, ¿verdad? Esto es una alternativa. Es lo que yo llamo el asociativismo digital. No es lo mismo, pero es un sustituto importante, ¿verdad? Educación. Y después una tendencia, acabar con las tendencias a la dispersión y fortalecer la unidad del campo popular y de la izquierda. No puede ser que el campo de la izquierda esté dividido como está dividido en los países de América Latina. Tenemos divisiones dentro de la izquierda en todos los países de América Latina. El Frente Amplio perdió una elección que tendría que haber ganado en Uruguay en el 2019, producto de pugna e internismo. Nosotros la perdimos acá en la Argentina en el 2015 exactamente por la misma razón. Las pugnas internas que conspiraron en contra de la candidatura de Scioli. Scioli no era lo mejor, claro que no, pero era el único que teníamos. No había otro que podía. Entonces, bueno, asegurémonos por lo menos llegar al gobierno y desde ahí a ver si podemos empezar a acosar, a rodear, a sitiar a la ciudadela del poder. Pero la pelea interna terminó con el triunfo de Macri. Fíjate lo que está pasando en México. Yo me enojé mucho, yo he vivido 8 años en México. Muchos de ustedes lo saben, ¿verdad? No puede ser de que la izquierda mexicana sea más crítica, mucho más crítica con López Obrador que con Donald Trump. Yo le mandé una carta a Puri, compañero, acá hay un problema. Critiquen todo lo que quieran, pero critiquen con la misma hazaña a Donald Trump. No puede ser de que López Obrador sea destrozado por sus críticas y a Donald Trump le haga una crítica, pero en el fondo una crítica mucho más suave, ¿verdad? Me parece que hay esa desorientación. Por algo el Che Guevara planteaba unidad, unidad y unidad. Claro que ahí empiezan a jugar los protagonismos de los jefes y de los líderes. A ver, les pongo un ejemplo que me duele en el alma, pero es muy didáctico y no puedo quedármelo. En Bolivia, en las elecciones del domingo pasado, perdimos las 4 principales ciudades de Bolivia. Podríamos haber logrado un triunfo arrollador en la ciudad más importante demográficamente hablando, que es El Alto. Es la ciudad más grande de Bolivia. Ahí había un candidato natural, una candidata, Eva Copa, del MAS, con Evo, con Álvaro, con David, pero hubo ahí una decisión que tomó Evo de que la persona más apropiada para ese cargo era otro. Se le dijo, mira, este otro no mide, dejémosla a Eva, no que tiene que ser fulanito, ni me acuerdo el nombre.
Resultado, Eva ganó con casi el 60% de los votos y el otro, impuesto a dedo, sacó 5%. Y el gobierno de Lucho Arce se debilita. Si bien Copa es una amiga, compañera, pero bueno, de fuera del MAS, ¿cuál es el resultado? Debilitamiento del gobierno de Lucho Arce. Además se perdió Santa Cruz de la Sierra, que era obvio, pero se perdieron también La Paz y Cochabamba. Entonces, todo este tema de los personalismos, del yo primerismo y todo lo demás, aquellos que hacen convocatorias a la unidad, unámonos todos juntos bajo mi liderazgo. No, no se vale. Ahí los liderazgos tienen que jugarse en la cancha y ver quién es líder real, ¿no es cierto? Y cuando el líder real tal vez no es el que más nos guste, pero el que nos garantiza en la línea que estamos trabajando una victoria, tenemos que encolumnarnos detrás. Y les pongo un ejemplo más, porque habría muchos. Nada menos que el presidente Hugo Chávez. Chávez creo que fue en el 2007 o 2008. Cometió ese mismo error porque se emperró en que el candidato a la gobernación del estado, Miranda o Falcón, uno de los dos, tenía que ser Diosdado Cabello. Hicieron todos los estudios y veían de que Diosdado no medía ahí por razones insólitas, lo que ustedes quieran, no medía. Chávez dijo, yo lo voy a acompañar, voy a hacer la campaña con él, van a ver que Diosdado va a ganar. Perdió por robo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas, ¿verdad?, en la sociabilidad, gentes que no quieren a un candidato, o que tienen un problema, o que no sé qué, y hay que respetar todo eso. Entonces, la unidad, pero además con una concepción estratégica importante para no cometer errores de ese tipo. Bueno, esto en relación, Alelia, a tu pregunta, vamos a las otras. Gracias, profe. Bueno, voy a empezar con las preguntas que tenemos acá en el Meet primero y después te paso las que han salido en el formulario. Una persona pregunta, ¿es posible salir del capitalismo y cómo? La segunda pregunta es, considerando que todos los pronósticos acerca de la actual crisis del sistema capitalista, que nos indica que esta será mucho más profunda y que inclusive puede llegar a los límites de la Gran Depresión de 1929, ¿usted cree que el sistema puede recurrir nuevamente a las alternativas del modelo keynesiano? La tercera pregunta tiene relación con lo que habías colocado sobre el colonialismo, en donde nos colocan aquí, en África todos los países ya son independientes, preguntan si no hay todavía países que dependan de la corona británica. La cuarta pregunta dice, ¿cree usted que la democracia de los países latinoamericanos es entonces una fachada del capitalismo? La otra pregunta, que es la penúltima en el MIT, dice, lo que critica Marx no es el tipo de Estado capitalista, ya que también criticaba a los comunistas anarquistas, que son los que aspiran a la desaparición del Estado, igual que los liberales libertarios, pero ellos defienden la propiedad privada y el capitalismo. En la actualidad parece que se alían el liberalismo libertario con ideas marxistas y los programas socialdemócratas, que dan más ganancias a las grandes empresas. ¿Podría comentar algo o recomendar alguna lectura que clarifique esto? Otra pregunta guarda relación con la posible salida a la coyuntura altamente volátil por falta de respuestas a los impactos que causó la pandemia. Y una última pregunta que nos traen desde México, profe, desde la UNAM. Dice, mi pregunta es hacia dónde apuntan las nuevas agendas de investigación en ciencias sociales, tomando en cuenta las tendencias destructivas cada vez más aceleradas del capitalismo. ¿Qué consejo puede darnos a los jóvenes para registrar y sistematizar todo este conocimiento y experiencias en un trabajo científico? Bueno. Nos quedamos por ahí y después las otras, ¿no? Lo que queda de mí va a tratar de contestar. A ver. Toma agua, profe. Sí. Si se puede salir del capitalismo y cómo. Mira, yo respondería, poder se puede, obviamente.
Ha habido experiencias históricas que demuestran de que se pudo haber salido, ¿no es cierto? Que es tremendamente difícil, claro, porque el capitalismo es lo que Wallerstein decía, un sistema mundo. Por lo tanto, un país sale, pero aunque sea un país muy grande como la Unión Soviética, cuando tenés todo el sistema mundial acosándolo, bombardeándolo, agrediéndolo, asfixiándolo económica y financieramente, se hace muy difícil sostener. Por algo Marx y Engels sostenían de que la revolución socialista era un proceso mundial, un proceso planetario, por eso proletario de todos los países unidos. No era un proceso que podía darse en un solo país. Sin embargo, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, el ensayo que se ha hecho, que se hace en América Latina y el Caribe, en Cuba, bueno, Cuba ha salido del capitalismo con un costo fenomenal, ha pagado un costo inmenso, ha sufrido unos castigos tremendos, pero aún así hoy sigue siendo un país que en algunos indicadores de desarrollo social tiene índices mucho mejores que la mayoría, por no decir todos los países de Latinoamérica y el Caribe, e inclusive en algunos ítems particulares, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil antes del primer año es inferior en Cuba que la que hay en Estados Unidos, lo cual quiere decir de que aún siendo una islita pequeña, 11 millones de habitantes, a 90 millas de Estados Unidos, la tentativa de salir del capitalismo, si bien ha concitado una agresión bestial. Recuerden, por favor, de que no hay antecedente en la historia de la humanidad de un gran imperio que hubiera acosado, asfixiado durante 62 años a una pequeña nación. No hay caso a nivel de la historia universal. Por eso el ejemplo de Cuba es tan grandioso. Sí, no es que es un caso más, no hubo nunca una situación como la que enfrentó Cuba. Y pese a eso, Cuba es el único país latinoamericano que está a punto de producir una vacuna contra el COVID. Digo, ¿cómo te explicas que países como Argentina, Brasil, México, para hablar de las tres economías más grandes de la región, ¿verdad? Con grandes universidades, etcétera, ni uno de esos tres países tenga condiciones de producir una vacuna propia? Y en cambio estén importando partes, fragmentos de AstraZeneca, de los indios, de los chinos, de los rusos, etcétera, y en cambio Cuba está haciendo la vacuna propia. Y la van a hacer, porque han hecho grandes avances. Entonces, la pregunta, ¿se puede salir? Sí. ¿Es fácil? No. Es una tarea, una empresa heroica. Como decía Mariátegui, la revolución será creación heroica, no puede ser calco y copia. ¿Y cómo se sale? Y depende de cada lugar. Se sale por algunos casos por la lucha armada. En otros se pudo salir o intentar salir a partir de una gran insurrección. El caso de la Unión Soviética, ¿verdad? En Vietnam derrotando a los invasores norteamericanos. O sea, las rutas de salidas son muchas. Yo acá tengo una respuesta, porque esta pregunta me la hacen a menudo, ¿verdad? Bajo otro formato. Dice, bueno, ¿cuál es el modelo? Y yo le digo con aquel verso de Antonio Machado, ¿no? Que él decía, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Yo digo, militante no hay modelo, se hace el modelo al andar. Digo, el modelo de salida de Paraguay va a ser paraguayo, y si es una copia va a fracasar. El modelo de salida de la Argentina tendrá que ser argentino. Si hay algo que es absolutamente original en la historia de los pueblos son las revoluciones. Ninguna revolución es calco y copia, ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, pero que se puede, se puede. Si yo le dijera no se puede, bueno, cerremos esto y vayámonos a disfrutar lo que nos queda de vida. Obvio que se puede, pero no va a ser fácil. ¿Se puede volver a Keynes? Y yo creo que no. Yo Yo tengo gran aprecio por Keynes. Keynes fue yo diría, el gran pensador del capitalismo del siglo XX. Y era un tipo que se daba cuenta de la importancia de lo que era el salario, no como costo de producción, sino como elemento dinamizador fundamental de la vida económica. Y por eso las políticas keynesianas fueron políticas objetivamente progresistas, que posibilitaron una expansión de los movimientos sociales, etc. Yo me temo
yo me temo que si uno lee con cuidado lo de Davos y los intelectuales de Davos, la propuesta de ellos sea una especie de keynesianismo armado. O sea, un modelo estadocéntrico muy fuerte, muy autoritario, no democrático. Ellos no hablan de profundizar la democracia ni nada de eso, esas son preocupaciones nuestras, ¿verdad? Pero aplicando esas políticas, pero por ejemplo, no consintiendo el avance de los convenios colectivos, de la negociación paritaria, el desarrollo del sindicalismo, todo aquello que se dio en los años keynesianos. Yo creo que lo que ellos van a tratar de hacer a favor de estos cambios que se han producido es ir desarticulando a los sectores del trabajo y haciendo que vuelvan a trabajar en sus casas. Para los empleados administrativos esto es una realidad. Ya en Estados Unidos, por ejemplo, grandes empresas, por ejemplo, compañías de seguros, cuyo 95% de la fuerza de trabajo son empleados administrativos que hacen tareas rutinarias y lo están mandando todos a sus casas, ¿verdad? Inclusive los engaña diciéndole te damos un salario mayor, te quedas en tu casa, inclusive ahorras más, no gastas tiempo, no gastas en ropa, no gastas en comida afuera, no gastas en transporte, pero ¿qué ganan con eso? Desaparece el movimiento sindical. El sindicalismo de clase media, de los empleados administrativos, empleados del Estado, se va a resentir mucho con eso, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar con el sector de educación. Esto que estamos haciendo ahora, lo virtual, vino para quedarse, porque además es un fenómeno muy complejo y contradictorio. Por ejemplo, yo enseño, aparte de la Universidad de Buenos Aires, enseño en una universidad del conurbano bonaerense, la Universidad de Avellaneda. ¿Saben qué? Hemos tenido con mis colegas más índices de presentismo virtual ahora que antes cuando la gente tenía que ir hasta la universidad. Ahora que simplemente agarran el telefonito y escuchan mi clase, tengo muchos más alumnos que antes. Y no solamente yo, todos. Y no solo en la Universidad de Avellaneda, en la Universidad de José C. Paz, en la Universidad de Lomas de Zamora, en todas las universidades. Porque bueno, esta tecnología en algunos países se ha universalizado mucho. Entonces, me parece que esto habla de que puede tener un lado positivo como este, pero desde el punto de vista empresarial, para los grandes empresarios, para las grandes empresas, todo esto de alguna manera les permite debilitar el movimiento obrero, producir eso que se ha dado en llamar la uberización del trabajo. Si yo les pregunto cuál es la empresa más grande del mundo en términos de personal, pues, tal vez alguna gente todavía diga la General Motors. No, nada de eso. La empresa que tiene mayor número de personas, ¿verdad?, en su payroll es Uber, tiene más de 1 millón. Con un detalle, nadie se conoce entre sí. A diferencia de los obreros de la General Motors o de la Ford, que se conocían, se veían, sabía quién era uno, quién era otro, esto no, nadie se conoce. Son trabajadores que además se les dice que son partners, que son socios de la empresa, son empleados, empleados precarizados. Entonces, creo que podemos ir hacia una forma de intervencionismo que no sería keynesiano, ¿verdad?, pero que sí sería con un talante muy autoritario y que yo no descartaría algún tipo de brote fascista o fascistoide en algunos países. Es decir, hay que estar con mucho cuidado en relación a esto porque la crisis del capitalismo puede producir eso. Los países que están bajo la corona británica en África, la verdad que no recuerdo, no sé si es que queda alguno, no sé, me parece que no, pero bueno, estos pueden verlo, buscarlo en Google. Si la democracia es una fachada en América Latina del capitalismo, bueno, a ver, pues podemos llamar fachada. Capitalismo opta o ha preferido en los momentos actuales apostar a la democracia más que a la dictadura, pero nosotros no podemos convencernos ni creernos de que esa democracia es una auténtica democracia. Democracia es gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Lo que tenemos, esa es la definición de Lincoln, de Abraham Lincoln, el presidente americano, ¿verdad?, asesinado. ¿Qué es la democracia hoy en América Latina?
parafraseando a Lincoln, gobierno de los mercados, por los mercados, para los mercados. Democracia supone, como tantas veces se ha dicho, soberanía popular. ¿Cuál es la soberanía popular que tenemos acá en la Argentina? Ninguna. Tenemos representantes políticos, ¿verdad?, que están un año discutiendo un impuesto a la riqueza que tendría que haber salido en menos de una semana y haber comenzado a recaudarse. Sin embargo, no estamos todavía en las vísperas, en los aprontes. Entonces, evidentemente, para el capitalismo, la democracia es una fachada muy conveniente. Es mejor, es mejor la fachada que hoy tiene el capitalismo en la Argentina con Alberto Fernández que la que tenía antes con Videla. O es mejor la que tienen ahí en Paraguay con Marito que la que tenían con Stroessner. Pero en el fondo, yendo detrás de la fachada, nos encontramos con la dura realidad del poder y en ese sentido el poder y su influjo en la sociedad argentina paraguaya no ha cambiado en lo más mínimo. Todo lo contrario, lo que ha hecho ha sido acentuar su concentración. Marx, por supuesto, criticaba a los que hablaban de la desaparición del Estado. Y esa crítica me parece importante. La desaparición, la extinción del Estado, solo puede concebirse una vez que se haya producido la abolición de la sociedad de clases. Pero mientras haya una clase poseedora, propietaria, enriquecida y una gran masa desposeída y empobrecida, ¿verdad?, el Estado tiene todavía una función que cumplir. Para el marxismo, la función fundamental es en la fase de transición. En la fase de transición del capitalismo al poscapitalismo, necesitas reforzar la presencia del Estado y luego, una vez que ese proceso dé lugar a la desaparición progresiva de las clases sociales, el Estado se va a ir extinguiendo, lo que dice Engels en el capítulo final del origen de la propiedad, la familia y el Estado, ¿verdad? Pero en la fase transicional, imagínense ustedes si China hoy, ¿verdad?, decidiera desmontar su Estado. Bueno, Estados Unidos lo invadiría en menos del canto de un gallo. Tiene que fortalecer su Estado. China está en un proceso de transición. Yo personalmente discrepo con aquellos que dicen que China ya se ha vuelto capitalista. Yo he estado en China hace muchos años. Iba a ir este año de vuelta, la maldita pandemia me impidió eso. Pero yo cuando fui, hablé con muchos dirigentes, no los máximos, pero las segundas líneas importantes, sobre si ellos tenían claro el futuro que se les venía. La respuesta fue unánime. Nosotros sabemos que Estados Unidos va a procurar aplastarnos. Estados Unidos nunca va a aceptar una China poderosa. Tenemos que desarrollar una enorme capacidad militar y tecnológica. Y lo hicieron, lo hicieron. Hoy China está a la cabeza en las tecnologías de última generación. El problema con Estados Unidos, o mejor dicho, el problema de Estados Unidos con China es que China le sacó una ventaja notable en las tecnologías de última generación, en la tecnología 5G, en inteligencia artificial, en toda la ciencia de los algoritmos. Hoy en día, si ustedes miran las grandes patentes más importantes en inteligencia artificial, resulta que China el último año registró 2,5 veces más patentes que Estados Unidos. Eso nunca había ocurrido en el pasado y sin embargo está la realidad ahora. Entonces, ¿a dónde va China? Bueno, China está en un proceso de construcción de una nueva economía. Ellos no han abandonado el ideal de una economía totalmente socialista, están avanzando por un camino heterodoxo, pero han logrado éxitos notables y han logrado sacar de la pobreza a casi 1.000 millones de personas. Esto no es una cuestión menor. Entonces, evidentemente que el camino no es el camino ideal. El camino ideal hubiera sido que Estados Unidos no se interpusiera, que la OTAN no se interpusiera, que nadie pusiera obstáculos al desarrollo de la Revolución China desde 1949 para acá, pero la historia fue otra. Entonces, China está avanzando hacia el socialismo como Vietnam.
Y hay un tránsito que pasa por un fortalecimiento de un enclave capitalista muy poderoso, pero que les permite, ojo, la gran diferencia entre China, Vietnam, Estados Unidos y Alemania es que en Estados Unidos y Alemania son los grandes capitales los que dicen qué es lo que debe hacer el Estado. En cambio, en China y en Vietnam es el Estado y el Partido Comunista el que dice qué es lo que deben hacer las empresas. Y el que controla las empresas, les cobra impuestos y produce una política social. Entonces, no podemos caer en la ingenuidad de pensar de que son lo mismo, ¿verdad? Son rutas diferentes. Y por lo tanto, pensar en la desaparición del Estado es por lo menos prematuro. Yo creo que los libertarios no tienen nada que ver con la izquierda. Personalmente creo que es un planteo completamente distinto. Personalmente han estado siempre al servicio de los grandes capitales. No creo que sea diferente. Acá han aparecido ahora en la Argentina, ¿verdad? Y han hecho mucho ruido, gozan de las preferencias de la prensa, porque son personajes pintorescos, dicen cosas así irreverentes, pero en el fondo juegan para el capital, no juegan para otras cosas. Entonces, creo yo de que no podemos avanzar mucho con ello. El tema de la pandemia y su salida, bueno, la salida, ya les dije, puede bien ser, si ustedes quieren, simplificando, ¿verdad? Una salida es Davos, el capitalismo recargado. Esto es lo que tenemos que impedir. Otra salida es lo que podamos construir los pueblos, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Esto es fundamental. Y yo creo que hay una posibilidad, porque evidentemente el capitalismo ha sufrido un golpe muy fuerte con la pandemia, ¿verdad? Se ha deslegitimado, se ha concentrado, se han profundizado las contradicciones. Alelí decía muy bien, esta crisis actual viene ya desde la crisis de la hipoteca subprime, el año 2007, 2008. 14 años después no la habían resuelto. ¿Qué hace la pandemia? La pandemia profundiza la crisis, la hace mucho más grave, nos lleva a niveles próximos a la Gran Depresión de los años 30, pero además la pandemia lo que hace es acelera los tiempos de la crisis. Y entonces ahí yo creo que los movimientos sociales tienen un papel muy importante que jugar, y las fuerzas de izquierda, para hacer posible una salida por izquierda de la crisis. No está dicho que la salida va a ser por derecha. En este momento estamos muy maniatados porque por la pandemia, por la cuarentena, por el aislamiento, hay grandes dificultades para que la izquierda pueda sacar a la gente a la calle. Pero cuando logremos avanzar en el tema de vacunación y la gente pueda salir y pueda manifestarse y pueda presionar, yo creo que va a haber buenas chances para avanzar en algunos temas muy puntuales. Por ejemplo, pongo en la Argentina, la recuperación del comercio exterior, la nacionalización del comercio exterior, que es un dato importantísimo, la conversión en derechos humanos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la comunicación, y que por lo tanto no puede estar en manos de grupos privados. O sea, yo creo que hay una agenda concreta que podemos elaborar, liquidar todos estos experimentos como fueron los sistemas privatizados de fondos de pensión, al estilo chileno, que fracasaron rotundamente. Podemos avanzar inclusive en expandir la inversión en áreas de ciencia y tecnología y avanzar en la inversión educativa, ¿verdad? Contrarrestando una realidad que es que gran parte de los nuevos segmentos que acceden a la educación en América Latina y el Caribe acceden a instituciones privadas, porque la crisis fiscal del Estado ha disminuido radicalmente la inversión en educación. Pero me parece a mí de que es posible pensar una salida, no va a ser una salida revolucionaria al estilo de la Revolución Rusa, la Revolución China o la Revolución Cubana, pero creo que podemos salir con iniciar un camino. Y las revoluciones, no se olviden ustedes, las revoluciones no son actos, son procesos.
La revolución no es un rayo que cae en un día sereno. La revolución es un proceso que comienza, por eso Gramsci hablaba de guerra de posiciones. Vamos avanzando en diferentes escenarios, conquistando terrenos, recortando los poderes de la burguesía, recortando las prerrogativas del Poder Judicial, democratizando los medios de comunicación, democratizando las Fuerzas Armadas, introduciendo la sindicalización en las Fuerzas Armadas, que existe, por ejemplo, en Alemania. O sea, no vamos a salir imitando algunas de las grandes revoluciones, pero yo no descarto que si actuamos con inteligencia, con coherencia, con fuerza, ¿verdad?, con unidad, podamos salir de esta pandemia por un camino que nos empiece a enfilar en una ruta que nos lleve hacia el postcapitalismo. Y esto lo relaciono con la pregunta que hacen los compañeros desde México. ¿Hace falta nuevas agendas de investigación? Claro que sí. Hoy en día tenemos que meternos a fondo en estudiar todo el tema de las nuevas tecnologías. Tenemos que estudiar todo el problema de la inteligencia artificial. Porque pregúntense los compañeros allá de México, acá en Paraguay, Argentina, ¿por qué fracasan las encuestas hoy? En todos los países las encuestas pegan unos hierros de 5, 8, 10%. ¿Por qué? Porque resulta que la metodología aquella era efectiva en la época en donde no existían las redes sociales, no existían los algoritmos, no existían sistemas de comunicación permanente que bombardean al elector o a la electora 7 días a la semana, 24 horas al día. Entonces va el pobre encuestador y el miércoles hace la última encuesta para la elección del domingo, pero desde el día que hace la encuesta hasta el momento que la gente va a votar, los electores recibieron 50.000 mensajes distintos, casi siempre de derecha, porque la derecha maneja bien esta metodología, porque tiene el asesoramiento de Estados Unidos, de la Internacional de Derecha, porque las grandes tecnologías se desarrollaron allá, porque ha habido un cierto rechazo de la izquierda a meterse en ese tema como gran agenda de investigación. Entonces, este es un tema fundamental, el impacto de la inteligencia artificial en la creación de un falso imaginario en nuestros pueblos, que lleva a que la gente más pobre vote por la derecha. ¿Cómo te explicas tú? A ver, esto que a mí me pasó en octubre del 18 en Brasil, ¿verdad? Yo voy a seguir la campaña electoral de Brasil y voy a una de las favelas más pobres de Río de Janeiro. Y hablo con gente muy, muy humilde, acompañado con otros colegas de Brasil, ¿verdad? Y les pregunto, bueno, ¿cómo están? Y profesor, estamos mal. ¿Pero cómo estaban antes? No, antes estábamos mucho peor. ¿Y por qué ahora están mal pero están mejor? Bueno, porque gracias al programa Bolsa Familia del presidente Lula, de Dilma, etcétera, hemos mejorado un poco, tenemos transporte y un poco más de seguridad, como dicen allá. Entonces, de repente digo, bueno, muy bien, y ahora para la próxima elección, ¿a quién van a votar? ¿Sabe lo que me decía la mayoría? Vamos a votar en Bolsonaro. ¿Cómo vas a votar en Bolsonaro? Me decía que estabas mal, ahora estás menos mal, que pavimentaron las calles, que tenés luz eléctrica, que tenés escuelas en la favela, que tenés Bolsa Familia. Sí, pero el PT está con toda esta ideología de género, ¿no? El tema de verdad de la homofobia muy fuerte en las clases populares. Y la derecha, muy hábilmente, ¿sabes lo que hacía? Yo después me enteré porque investigué el tema. ¿Cómo es la gente vota por sus verdugos? Días antes habían ido unos supuestos encuestadores y hacían una encuesta, pero barriendo toda la favela. Y le preguntaban a la gente, bueno, ¿cómo está? Preguntas inocentes, pero de repente había una pregunta fundamental. Y era esta. ¿A usted le gustaría que el día de mañana, si gana el PT, su hijo que hoy se llame José, mañana se pueda llamar María? ¿Se pueda cambiar de nombre y llamar María? Bueno, imagínate tú, con la homofobia que hay en las capas populares, la respuesta era un no rotundo. De ninguna manera, una vergüenza, no da más para eso, fuera basura, decían de todo, ¿verdad? Claro,
A los días siguientes llegaba yo con mis amigos, inocentemente preguntaba, pero no sabía lo que había preguntado antes. Y la gente, ¿verdad?, estaba reaccionando ante esa campaña. Estaba reaccionando ante el papel de las iglesias evangélicas, que vinieron en las favelas de Brasil a cumplir el papel del Estado ausente, de una manera extraordinariamente efectiva. Yo suelo decir por ahí que esas iglesias evangélicas, yo respeto el culto, la creencia, no es un tema, pero hablo como análisis político, esas iglesias evangélicas son los nuevos bolcheviques de América Latina. Tienen la ética bolchevique de la militancia permanente. Y entonces, ante un Estado desfinanciado, que no puede dar todo lo que debe, vienen estas pequeñas iglesitas y arman una comunidad. Y ahí está el pastor que se preocupa, que va casa por casa, y si, a ver, el señor resulta que es repara, a ver, neumáticos, no sé cómo le dirán en Paraguay, o llantas, como se le dice en México, ¿verdad? Lo que hace es entonces decirle, bueno, no te preocupes, yo te voy a mandar a la gente que cuando tenga que hacer unos arreglos así te vaya a tu vulcanizadora y ahí tú les arreglas los neumáticos de su automóvil. Y el otro, que es el electricista, le manda gente y van formando pequeñas comunidades muy poderosas. Ahora, esas iglesias evangélicas surgieron como producto de una decisión de la Casa Blanca en 1969, cuando Nixon llega al gobierno. Eso está documentado, es una decisión muy clara y han tenido un éxito notable. ¿Sabe? Esto podría hablar horas, pero me estoy quedando sin voz, así que voy a ir cerrando. ¿Saben por qué surgieron estas iglesias evangélicas? Porque Nelson Rockefeller, hace una gira por América Latina después de la gira que hizo Nixon antes de la elección. En 1967 Nixon hace una gran gira por América Latina, la elección era en noviembre del 68 que él gana, ¿no? En esa gira él va a Caracas, Río de Janeiro, Santiago, Buenos Aires, Lima. Fue recibido con escupitajos, pedradas, huevos podridos, de todo. Yo fui testigo de eso, porque estaba en Chile. Y él vino a visitar a Flaxo. Los estudiantes de Flaxo lo queríamos matar. Cuando nos dicen que viene Nixon, ¿a qué? Le tiramos de todo, tuvo que irse el tipo. Y él quedó muy impresionado porque en toda América Latina tuvo el mismo efecto. Llega de vuelta a Estados Unidos y lo llama a su amigo, Rockefeller, que era un gran conocedor de América Latina, porque la familia Rockefeller desarrolló la industria petrolera en Venezuela desde principios del siglo XX. Conoce muy bien el paño latinoamericano. Y le dice, por favor, reuní al mejor equipo de científicos, de expertos, recorran América Latina a ver qué es lo que pasa. Porque nunca un presidente americano, nunca un funcionario de los Estados Unidos tuvo una recepción tan mala. Y Rockefeller hace la gira con un equipo, eran casi 40 personas, expertos todos, sociólogos, politólogos, antropólogos, historiadores, economistas, teólogos, de todo. Y hacen un informe final. Se los resumo en pocas palabras. El informe a Nixon dice, señor presidente, la Iglesia Católica ha abandonado al capitalismo y ha decidido que el capitalismo es su enemigo. Necesitamos repoblar de cristianos América Latina, pero con cristianos amigables al capitalismo. Y ahí empezaron a mandar estos grupos evangélicos a América Latina, con un éxito extraordinario. Y eso les explica que hoy Bolsonaro tenga, ayer, una encuesta telefónica ayer. Y cuando absolvieron a Lula, ayer a la tarde hicieron una encuesta telefónica. Le doy el resultado si no lo conocen. Intención de voto primera vuelta, si las elecciones fueran este domingo. Bolsonaro 31%, Lula 21%, el juez Moro 10%. ¿Qué me cuentan? O sea, entre Moro y el bandido de Bolsonaro tienen 41% del voto popular hoy.
después de que se demuestra la farsa del juicio contra Lula, el genocidio que está haciendo Bolsonaro, la masacre, en Brasil es como si cayeran 10 aviones por día las víctimas de la pandemia. Y pese a eso, entre él y Moro, que es su socio, su compinche, su compadre, 41% de intención de voto. O sea que en una vez hay una elección y lo derrotan a Lula de vuelta. Vean entonces, y ya con eso termino sobre la importancia de la agenda de investigación sobre las nuevas formas de manipulación de la conciencia, de la deformación de la conciencia ciudadana, el papel de los medios en blindar mediáticamente. A ver, ¿cuántos en Paraguay saben que en Colombia se asesina un líder social promedio por día? Acá en la Argentina no lo sabe nadie. No creo que allá lo sepan ustedes. ¿Qué medio dice eso? Ningún medio. Ningún medio lo dice. Está blindada mediáticamente Colombia. Un asesinato serial, masivo. No queda líder social vivo, ¿verdad? Sobre todo en el Cauca, en norte de Santander, en esas regiones más pesadas de la lucha social en Colombia. Blindaje total. Blindaje de los negociados de Macri en la Argentina. Macri tiene 58 cuentas que aparecen en los Panama Papers. Ningún diario habla de eso en este país. El problema es Cristina, que se robó 2 productos brutos. Y ustedes saben que, volviendo a Brasil, cuando fui a hacer esa pequeña compulsa ahí en la favela, me decían lo mismo que decían en la Argentina, el mismo libreto. ¿Por qué no la gente de Lula? Ellos robaron 2 productos brutos, 2 pibis, me decía. Ellos robaron 2 pibis. ¿Cómo robaron 2 pibis? ¿Cómo se hace? ¿Sabe lo que son 2 pibis brasileños? Yo le decía. Mira, le ponía el ejemplo. Para robarse 2 pibis de Brasil, tienes que poner una cantidad de grandes banques tanqueros, petroleros, llenados de billetes de $100 y llevártelo para afuera. Un convoy de 15 bancos petroleros. ¿Ustedes han visto de salir del puerto de Río de Janeiro o de Santos o de Porto Alegre 15 cargueros llenos de dólares? Además, por los satélites, los vistos. ¿Sabes cuál es la respuesta? No, profesor, eles son muy inteligentes. Eles saben cómo hacer maldades. Saben cómo hacer las maldades. Esto es tremendo. Contra eso tenemos que luchar. Entonces, y no vamos a luchar con las armas tradicionales, tenemos que meternos por eso en toda esta agenda de inteligencia artificial y la formación de conciencia y la lucha ideológica y la batalla de ideas, ¿verdad? Salir del economicismo en el cual muchas veces estamos metidos. Por supuesto, el análisis económico es decisivo, fundamental, pero hoy en día el imperialismo maneja los hilos de su control planetario más que nada por las conciencias que por las grandes empresas. A ver, yo estoy seguro que si nosotros tomamos una muestra de algunos chicos de un suburbio de Asunción, los comparamos con otros chicos de un suburbio de Río de Janeiro, con otros de un suburbio de Buenos Aires, con otros del Bronx en Nueva York, con otros de un suburbio pobre en Seúl, en Corea del Sur, y con otros en Manila, esos chicos, salvo por el idioma que hablan, prácticamente no vamos a encontrar diferencias entre ellos. Van a vestir igual, van a comer lo mismo, se van a divertir con la misma música y se van a conectar con el mundo a través exactamente del mismo instrumento que es este aparato. Esta es la realidad. El imperialismo ha universalizado su dominación y ha creado, ¿verdad? ¿A favor de qué cosa? Bueno, a favor de que tienen el idioma. Digo, no hay imperio sin lengua. Y la lengua hoy, ¿cuál es la lengua universal del mundo? A mí me hace mucho la lengua más importante del mundo. Mucha gente me responde provocativamente, no, el mandarín. Si el mandarín, anda a hablarlo a China. Pero venite a Paraguay a hablar mandarín, venite a Buenos Aires, venite a Panamá a hablar mandarín, a ver quién te entiende. En cambio te vas a China, te vas a Birmania, te vas a Corea del Sur, te vas a donde sea,
y el idioma es el inglés. Y entonces, la batalla cultural contra el imperio es un dato fundamental de la agenda de investigación. ¿Quién produce más film de largometraje? A ver, ¿Estados Unidos o la India? La gente me dice siempre Estados Unidos. No, la India. ¿Cuántos films indios vieron ustedes en Asunción? ¿Cuántos vimos acá en Buenos Aires? Uno. Uno en los últimos 20, 25 años. Yo he vivido 6 meses en Inglaterra, ¿verdad? Ahí hay una comunidad india muy grande. A veces tenías que meterte en el canal indio y por ahí a la noche te daban una película india. Lo que te daban era Hollywood. Tom Cruise, Paul Newman, los actores de hoy, no sé, Beyoncé, todo eso. ¿Ok? No la película india. Pero India produce más films. Pero ¿quién controla la circulación mundial de las ideas, las imágenes y la música? Controla Estados Unidos. Controla Estados Unidos. A ver, Estados Unidos controla el dinero a través de Wall Street, controla las armas a través del Pentágono y controla las ideas y las imágenes a través de Hollywood. Pero, a pesar de todo eso, el sistema internacional está en transición, ¿verdad? Y resulta que hoy China ya tiene una capacidad de veto de iniciativas estadounidenses que era impensado hace 10 años atrás. Y lo mismo pasa con Rusia. O sea, Estados Unidos es el país más poderoso, pero ha iniciado su lenta declinación imperial. Y esto lo dijo ya Brzezinski hace 9 años, en el último libro de él. Y los formuladores de política de Estados Unidos lo saben muy bien. Estados Unidos ya no tiene el poderío de antes. Claro, sigue teniendo muchísimo poder, pero empieza a haber un contrapoder. Empieza a haber un contrapoder económico a nivel mundial que es China. A ver, China hoy es más importante que Estados Unidos. Y esto para Paraguay es fundamental. No sé si ustedes tienen todavía relaciones con Taiwán o no, que es otro anacronismo de no sé qué época, ¿verdad? Pero China hoy es primer socio comercial y financiero de 144 países en la Tierra. Estados Unidos jamás llegó a tener una situación como esa. Y se está produciendo, mismo dentro de Europa y América Latina y Estados Unidos, la emergencia de una contracultura. Cuidado con subestimar eso. Estados Unidos no es una nación de 320 millones de imperialistas. Ojo con eso. Ahí también, como decía Galileo, el pulso se mueve, ¿eh? Sin embargo se mueve. Se está moviendo. Lo que pasa es que los aparatos formidables que tienen nos impiden ver un poquito eso. Pero estos son cambios muy significativos que modifican la agenda tradicional de investigación de nuestros países. Oigan, yo me estoy quedando sin voz. ¿Ustedes qué? A ver. Bueno, profe, yo creo que vamos a quedar horas hablando sobre esto, ¿no? Dos recuentos nomás de lo que habías colocado recién. Lo primero, la superioridad, por lo menos la historia así lo demuestra, la superioridad de los regímenes de planificación económica, ¿no? Se dio con la Unión Soviética, a pesar de bueno, con sus errores, con sus aciertos también, representó o dio una batalla importante contra Estados Unidos y logró posicionarse como segunda potencia mundial también en la carrera espacial, en el desarrollo científico y tecnológico, también en la garantía de derechos. O sea, la Unión Soviética también logró socializar un poco las tareas de cuidado, intentó por lo menos superar las desigualdades en torno a la mujer y el varón, ¿verdad? Por otra parte, Cuba, que en medio del cerco, del asedio, de invasiones, etcétera, del bloqueo, del embargo, sigue resistiendo y también es ejemplo del desarrollo, de las potencialidades de la planificación económica. Igual China, bueno, que está ahora peleando también con Estados Unidos y está a la delantera de la innovación y la tecnología, ¿no? Eso por un lado. Y la otra cuestión que tiene que ver con lo que habías culminado, ¿no? Sobre la batalla ideológica, ¿verdad? O sea,
El derrumbe de la Unión Soviética significó también el desarme ideológico de todos los movimientos sociales, de los partidos políticos, y bueno, que parte de esas debilidades que hoy, que por lo menos nosotros podemos observar, tienen que ver con eso, ¿no? Con ese desarme, con esa debilidad ideológica y con la potencia con la que el imperialismo ha encarado la dominación, ¿verdad? Bueno, Y son dos preguntas, pero yo obviamente no puedo contestarlas ahora. no son preguntas, profe, es como un No, pero son redondeo. comentarios, pero que además me parece que se pueden tomar como interrogantes interesantes. Yo los tomaría. No lo puedo hacer porque no tengo tiempo, además porque estoy agotado, Sí. pero una cosa. La planificación socialista, no solamente en la Unión Soviética y Cuba. Si vos mirás hoy, verás los países donde tienen registros más serios de las víctimas de la pandemia, la superioridad de China, de Vietnam, de Cuba, de Venezuela, de Laos, sobre los países de economía de libre mercado, es impresionante. Vietnam, yo no miré las últimas cifras, pero hasta hace 2 semanas creo que un país de 98 millones de habitantes registraba 4 o 5 muertos por el COVID. China tuvo al principio que los tomó por sorpresa, pero luego se estabilizó por completo. Cuba tiene un número ridículo, siendo un país tan vulnerable, agredido, lo vemos en Venezuela. O sea, claramente la pandemia ha demostrado la superioridad de la planificación centralizada en el combate a la pandemia. Y si luego en el combate a la pandemia, ¿por qué no lo va a hacer en la creación de riqueza? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo va a hacer en la distribución de la riqueza? O sea que yo creo que, y me parece importante tu comentario, y la reivindicación de la Unión Soviética, porque al fin y al cabo la vacuna Sputnik fue la primera que salió. Ojo, no era una vacuna que se haya inventado los soviéticos, pero ese laboratorio, Gamuleya, un laboratorio histórico tradicional de Rusia, que recibió una enorme expansión en los años soviéticos. Y la Unión Soviética se puso a la cabeza de la carrera espacial, a pesar del bloqueo, del hostigamiento, a pesar de todos los obstáculos que le pusieron. Entonces yo creo que la reivindicación del socialismo pasa también por ahí, que inclusive hoy con la pandemia mediante, es preferible que te agarre la pandemia en un país con una economía centralmente planificada a que te agarre en un país con una economía libre al estilo Argentina, Chile, Paraguay o Brasil. Absolutamente, profe. Bueno, Profe, yo te tengo que interrumpir aquí porque nos estamos quedando con 6 minutitos de tiempo. Siempre es un gusto escucharte. Ojalá tuviéramos muchísimo más tiempo para seguir intercambiando contigo, ¿verdad? Quiero cerrar nomás cediéndole la palabra también a algunos compañeros que estuvieron aquí levantando la mano, compañeras también, y trasladarte el saludo de un ex alumno tuyo, dice el profe, que es de Puerto Rico, Alex Iván Calderón, que te está escuchando atentamente, que te manda muchos saludos y que espera verte pronto, dice. Dile que me muero de ganas de ir a Puerto Rico. Oye, ¿sabes qué pasa? Tengo un pequeño problema con la policía migratoria, que ya me han dicho que si yo entro a Estados Unidos o entro a Puerto Rico, voy a ser recibido por una delegación del FBI, de la policía. El problema mío va a ser salir. Pero espero que la cosa cambie. Y si cambia, me voy para allá volando, porque Puerto Rico es un país maravilloso, que he pasado, yo he sido profesor visitante ahí y realmente tengo recuerdos imborrables. Así que gran abrazo a todas las compañeras y compañeros de Por Edad si los ves. Bueno, vamos a la despedida. Bueno, aquí vamos a cederle ahora la palabra al micrófono a quienes deseen comentar algo. Les pedimos que sean un poquitito breves, ¿no? Entonces, les escuchamos. ¿Qué pasó? ¿No escucha a nadie? Parece que están todos tímidos, profe, no quieren hablar, pero colocan mensajes. Un saludito nomás, ya me estoy yendo. Un honor, profesor, un honor compartir contigo esta charla. Muchísimas gracias. María Elena, bueno, gracias. Bueno, yo lo que les puedo decir es lo siguiente, mira,
hagamos en todo caso en un par de meses otra charla y veamos con temática más acotada con mucho gusto. Ya hacerlo un poco más corta, porque ¿sabes cuál es el problema? Que después cuando tú subes un video de 2 horas, la gente no lo mira. El margen de atención que tiene hoy, ¿verdad? El individuo, la individua formateado por el imperialismo son 25 o 30 minutos para el video. Entonces tenemos que buscar la forma de hacer esto más ágil. Pero desde ya estoy dispuesto a regresar a la Faxo en un par de meses y va a ser un placer para mí, ¿sí? Sí, no, y para nosotros tenerte de vuelta, profe. Acá Liz estaba levantando la manito. Liz, no sé si quieres colocar algo. Profe, eso justamente iba a decir, que ojalá que podamos verte pronto por la Faxo. Va a ser un gusto tenerte, muy enriquecedor tu charla, el seminario. Buenísimo, profe. Saludos. Gracias, gracias. Te mando un gran abrazo. Ojalá que pueda ir. Me encantaría ir allá de vuelta. Pero tengo que resolver el temita de la vacuna primero. Porque es medio peligroso. ¿Quién más quiere despedirse? Darte las gracias, profesor Atilio, por tu espacio, por poder contar con esa riqueza que tenés en poder, digamos, discutir, analizar y plantear cosas que corresponden a esto que es la sociedad, la política y las realidades de una sociedad cada vez más injusta, ¿verdad? Entonces, Bueno, agradecerte, ojalá pudiéramos tenerte aquí para poder exprimir, poder, digamos, ver cómo desde la academia podemos insertarnos en esta realidad y poder también tener esa postura crítica. Muchísimas gracias, profe. bien, les paso un dato. Los invito a que visiten, porque todo lo que yo investigo, mis trabajos, mis notas, yo las subo a mi blog, ¿verdad? Que es atilioborón.com.ar. Ahí inclusive hay ejemplos de algunos cursos cortos, etcétera, pero toda mi producción la socializo, incluso en mi canal de YouTube van a ver montones de charlas, algunas de hace mucho tiempo. Te sigo en Telegram. ¿Eh? Te sigo en Telegram. Ah, me sigues en Telegram también, claro. Bueno, pues estoy casi como Dios en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Telegram, por supuesto en YouTube, y bueno, y socializando todo lo que yo sé, información útil, ¿verdad? Que pongo a disposición de ustedes. Bueno, queridas amigos, es hora de poner descanso a mi voz. Les agradezco mucho haber estado acá. Les mando un gran abrazo. Espero poder saludarlos realmente en persona allá en Paraguay en algún momento. Y estuvimos en contacto. Y mi promesa pública de que en un par de meses por ahí podemos organizar algo. Gracias. Les mando un gran abrazo. Felicidades y a no aflojar en la lucha. A no aflojar en la lucha. Muchísimas gracias. Profe. Un abrazo. Gracias. Cámaras ahí como para salir en una fotito con el profe. Bueno. Así entonces encienden sus cámaras. La verdad que un placer enorme, profe. Ya tomamos nota, encima quedó grabado tu promesa. Así bueno, que ya contamos contigo en la cátedra de teoría política. En el periodo 2020 también me toca trabajar en la cátedra de teoría política 2, así que ya en el plan de clase, profe, vamos a colocar un encuentro contigo. Y ojalá en breve un encuentro presencial, ya una vez con la vacuna, digamos, para volver a abrazarnos nuevamente y seguir soñando de que una sociedad diferente todavía se puede construir no solamente en el Paraguay, sino en América Latina, en el mundo. Así que realmente muchísimas gracias, un abrazo enorme, mucha emoción y hasta pronto, profe. Hasta muy pronto. Gracias. Adiós. Ok, hasta luego, chao, chao.